El Evangelio de Juan es el que presenta sendos títulos sobre Cristo Jesús. Nos dice que Jesús es el agua de vida, nos dice que Jesús es el pan de vida, nos dice que Jesús es la puerta, nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos dice que Jesús es la resurrección, pero quiero que nos fijemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde presenta a Jesús como el buen pastor. Juan 10:1 al 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En cambio, no seguirán a un extraño, huirán de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántos han venido delante de mí son ladrones y salteadores? Pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Estará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. En este cuarto domingo de Pascua, este evangelio nos presenta esa maravillosa figura de Jesús, el buen pastor. Pero hay que caer en la cuenta que hace referencia primero al ladrón, el que se aprovecha de las ovejas, el que roba a las ovejas, el que en vez de apacentar se apacienta. Luego hace referencia al asalariado, al que anda con las ovejas, pero tras hondos intereses, el que intenta también cómo pastorearse, aprovecharse él mismo. En efecto, la figura magistral y el gran mensaje para usted y para mí lo encontramos en Jesús como el buen pastor. Y he dicho y repito que el buen pastor tiene como 4 grandes características que nos enseñan cómo ser líderes, si usted quiere, a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, a nivel educativo, donde usted quiera. Primera gran característica que tiene el buen pastor es el sentido de pertenencia. Y por eso él dice, mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz.
mis ovejas me siguen. Esto es extraordinario. El sentirnos ovejas de Cristo Jesús. El sentir que Él nos guía. El sentir que Él nos llama por nuestro nombre. En segundo lugar, el buen pastor es el que tiene un trato personal. Sin duda, ustedes recuerdan la preciosa parábola de la oveja perdida. Jesús, el buen pastor, la busca y al encontrarla perdida, no puede haber trato más tierno, más cariñoso que el que él hizo. Tomarla en sus brazos, cargarla en sus hombros y llevarla al redil. Hoy más que nunca necesitamos, como padres de familia, que sean buenos pastores, donde haya un trato personal, tierno y cariñoso con sus hijos. Necesitamos maestros que abandonemos de una vez por todas las reglas, los regaños, los insultos, los maltratos y tratemos a cada alumno como persona, respetando su dignidad como lo hizo Jesús, el buen pastor. Tercero, el buen pastor crea puentes. ¿Quién fue el que creó el magistral puente entre el redil y la oveja perdida? Fue Jesús. Qué maravilloso cuando en las comunidades evitamos las divisiones, evitamos el sectarismo y todos nos vemos como hermanos, como hijos de un mismo pastor. Qué vergüenza con el sectarismo. La maldita división que existe es lo que niega el ser seguidores de Cristo Jesús. Porque Jesús quiere un solo rebaño. Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 13:34, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. El buen pastor es el que no anda metido ni apoyando chambres, sino que es el que crea puentes. 4. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Es admirable muchos líderes que gastan y se desgastan por el bien de sus ovejas. Me estoy refiriendo incluso a gobiernos. Me estoy refiriendo a presidentes de repúblicas que han llegado para ser no solamente líderes, sino auténticos pastores, dando lo mejor de sí por el pueblo, enfocándose en las necesidades del pueblo, aprendiendo, obviamente, de el buen pastor que es Cristo Jesús. Pero yo quiero también que nos fijemos en un quinto elemento de Jesús, el buen pastor, y es la sensibilidad. No podemos guiar y no podemos constituirnos en auténticos pastores si no hay sensibilidad. Es decir, que al igual que Jesús, al ver a las ovejas
que se nos remuevan nuestro interior, que se nos remuevan nuestras entrañas por buscar el bien de las ovejas. La sensibilidad es más importante que la misma fe. La sensibilidad es más importante que los mismos rituales. La sensibilidad es más importante que la misma religión. Permíteme 4 breves pasajes para explicarte que la sensibilidad es como la piedra de toque para un buen pastor. ¿Recuerdas Mateo en el capítulo 8? Nos habla el evangelio de el centurión romano. El centurión romano obviamente no creía en el Dios de los judíos. Y él había hecho juramento que su Dios era el emperador, que su Dios era el César. Y por ser centurión romano, lo que tenía era 100 soldados a sus órdenes, y por tanto lo que andaba era una escopeta para poner quieto a medio mundo. Pero dice el evangelio que este hombre fue tan sensible al dolor y a la enfermedad de uno de sus soldados y se acerca a Jesús a pedir ayuda. Y Jesús suelta una expresión magistral. En ningún israelita he hallado una fe tan grande. Note usted, este hombre no creía en Yahvé. Este hombre no profesaba religión. Este hombre seguramente no iba al templo. Pero ¿por qué Jesús afirma y lo pone como modelo? Y dice, en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Porque este centurión romano fue muy sensible, practicante de la ética, de la moral. Segundo, Lucas 10:25. La parábola del buen samaritano. Jamás olvide que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y dice el evangelio que bajaba de Jerusalén a Jericó un hombre y cayó en manos de los bandidos, lo apalearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, hombre de religión, hombre de templo, hombre de fe, hombre para bendecir al pueblo y hombre para ofrecer los sacrificios a Dios. Pero vio al herido y pasó de lejos. Pasó un levita, ayudante del sacerdote, hombre de oración, hombre de templo, vio al herido y pasó de lejos. Y dice el evangelio que pasó un samaritano, no hombre de ley, no hombre de la Torá, no hombre de templo, no hombre de religión. Pero este hizo 4 cosas. Lo vio con ojos de aprecio al herido. Se compadeció. Y 3, actuó en su favor. Se bajó del caballo, curó sus heridas, las vendó, lo sube al caballo, lo lleva a un hospital, gasta dinero y todavía dice, si gastan algo más, no se preocupen, yo regreso. Gran pregunta. ¿Quién quedó bien parado ante el Señor? Efectivamente, el samaritano. ¿Caes en la cuenta de lo importante que es la sensibilidad? Y caes en la cuenta de cómo nos podemos engañar.
pensando que con andar una Biblia, pensando que con ir a gritar a un templo, ya somos cristianos y ya estamos salvos. Si no hay sensibilidad, igual que la que tuvo el buen pastor, todo eso será un show. Tercero, Mateo 25, 31 en adelante, nos habla del juicio final. Y en el juicio final, según este pasaje, hay tres cosas fundamentales. Primero, Jesús no te va a preguntar a cuántas misas fuiste, a cuántos cultos fuiste, a cuántas campañas, a cuántos campos blancos, a cuántos santuarios. No. El Señor te va a preguntar qué hiciste con tu prójimo, qué hiciste con el necesitado. Y muchos dirán, pero Señor, cuando estuvimos hambrientos, sedientos y te ayudamos, y Él va a decir, lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste. Segundo, lo que hagamos con el que sufre, lo que hagamos con el que está a nuestro lado y que necesita de nuestra ayuda, no olvides, lo hacemos con Cristo Jesús. Qué pena, hermanos y hermanas. Pensar que solamente nos encontramos con el Señor en el templo o gritando y haciendo esto y aquello. Descuidando muchas veces a nuestra madre, a nuestro abuelo, a nuestra abuela, al que está a nuestro lado y que nos necesita. Luego, según este pasaje, si por algo nos podemos perder, es por el pecado de omisión. Es decir, dejar de hacer aquello que podemos hacer en favor del necesitado. Y todavía permíteme, Santiago 1:27, dice el apóstol, la religión pura y verdadera delante de Dios y delante de los hombres consiste en esto, visitar a las viudas, a los huérfanos y no dejarse contaminar de la corrupción de este mundo. Que el buen pastor, interesado por los pobres, por los enfermos, por los pecadores, por las mujeres y los niños, sea nuestro modelo a seguir hoy y aquí para decir que somos auténticos cristianos. Que el Señor les bendiga abundantemente, hoy y siempre.